Hola y bienvenidos a un video más. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? En esta ocasión les quiero compartir un ejemplo sobre las diferencias que hay entre Zoom y ZoomX. Estas funciones son de las primeras que aprendemos cuando estamos iniciando en Power BI, en Power Pivot o en el lenguaje DAX. Así que hay grandes diferencias, aunque son muy parecidas, pero las operaciones que pueden hacer son muy distintas y operan de manera diferente en el modelo de datos. Veamos cuáles son las diferencias que hay. Bien, la primera fórmula que vamos a utilizar va a ser Zoom. Zoom tiene una manera muy similar de trabajar que en Excel, a diferencia que aquí suma columnas. Ok, en Excel tenemos el concepto de celdas, filas y columnas. Podemos hacer referencia de manera individual por celdas o columnas, y Excel de manera, selecciona ese rango y ejecuta la suma. A diferencia, en Power BI no podemos hacer eso, ya que los conceptos para tener los datos son solamente tablas y columnas. Ok, entonces no podemos operar de manera individual seleccionando solamente unas filas en la tabla. Entonces necesitamos agregar las sumas de columnas enteras o hacer operaciones por filas utilizando iteradores o algún otro tipo de cálculo. Ok, pero en realidad todo lo que es el motor analítico del lenguaje DAX trabaja con tablas y columnas. Ok, ¿cómo le hacemos aquí para sumar ciertos valores? Ok, tenemos un grupo de funciones que se llaman funciones de agregación, que son las que nos permiten agregar datos de ciertas columnas. En este caso tenemos la función Zoom, Average, Count, etcétera. Estas funciones lo que hacen es prácticamente ejecutar una operación, pero solamente sobre una columna. No podemos hacer más de eso, solamente tenemos el acceso para operar sobre una sola columna y luego ejecutar esa operación. Ok, bien, lo que tengo aquí creado es una columna calculada. Creé antes una columna calculada que me contiene las ventas, el monto de ventas, donde multiplico el precio por la cantidad. Ok, yo quiero ver las ventas por mes, por ejemplo. Voy a colocar el mes, las ventas generadas por mes, y aquí tuve que crear esta columna calculada para poder reflejar, ya que no tenía esa columna que me muestre el monto de ventas. Ok, puedo agregar esta columna y Power BI de manera automática suma estos valores. Sin embargo, aquí no estamos utilizando la función Zoom, que es el tema principal del video. Ok, lo que vamos a hacer es crear esa expresión DAX que me contenga la función Zoom para poder obtener el mismo valor. Ok, entonces vamos a ir a nueva medida y vamos a hacer referencia a esta función Zoom, que lo que hace es que me va a sumar los valores de una columna. Funciona solamente con valores numéricos. Ok, ventas, voy a colocarle como nombre a esta medida, perdón, ventas con Zoom, y va a ser igual a la función Zoom. Dice suma todos los valores de una columna. Ok, es lo único que hace. Suma los valores, suma todos los números de una columna. Valores numéricos acepte. Entonces nosotros le podemos pasar aquí la columna que queremos que sume. En este caso, de la tabla de ventas, quiero que me sume el monto de ventas. Ok, esto es en realidad una buena práctica. Evita crear columnas calculadas, pero en este caso es de manera obligatoria porque no tenemos esa columna que tenga el monto de ventas. Ok, entonces tengo exactamente el mismo resultado. Ok, Zoom, esto es lo que hace. O sea, no le veo mucha complejidad ni muchas palabras para poder explicar. Te suma una columna, te toma valores numéricos y los podemos agregar en el contexto de filtro, en una matriz, en un gráfico, etcétera. Ok, pero la limitación que tiene es que no podemos hacer operaciones que involucren más de dos columnas. Entonces aquí es donde está limitada y en ocasiones pues no podemos resolver cierto problema. Ok, por ejemplo, si quisiera yo filtrar las ventas que me tienen por orden más de una cantidad vendida,
más de una pieza de algún producto vendido, ya Zoom no puede hacer nada de eso porque solamente opera y no podría aplicarle aquí en realidad ningún filtro a menos que utilice Calculate, ¿ok? Pero bueno, aquí lo importante es comprender el funcionamiento de Zoom y ZoomX. Ok, bien. Lo que acabamos de hacer hasta ahora está bien. Sin embargo, viola una de las prácticas más importantes del lenguaje DAX, y es crear columnas calculadas que no son necesarias en un modelo de datos. Bien, entonces, ¿cómo podemos evitar crear esa columna calculada y obtener el mismo valor? Para eso tenemos ZoomX. ZoomX puede hacer esta misma operación sin la necesidad de que creemos esa columna calculada. ¿Por qué? Porque podemos iterar sobre esa tabla y hacer exactamente la misma expresión. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva medida. Voy a crear una nueva medida y voy a ponerle como nombre ahora ventas con ZoomX. A ver, ventas con ZoomX, y va a ser igual a la función ZoomX. ZoomX tiene dos argumentos. El primero es la tabla y el segundo es la expresión. Ok, entonces lo que quiero hacer es que me sume de la tabla de ventas, y aquí en la parte de expresión lo que hace es que va a evaluar la expresión que nosotros indiquemos fila por fila de esa tabla que estamos pasando. Entonces prácticamente es como hacer la misma operación que hicimos anteriormente, pero de manera de manera virtual, porque no se está materializando en el modelo de datos, sino que se ejecuta solamente cuando colocamos esa medida en el contexto de filtro, por lo que no ocupa tanta memoria y termina siendo mejor en cuanto a rendimiento, y especialmente cuando tenemos modelos de datos grandes. Ok, entonces tengo lo que es la tabla de ventas y la expresión. ¿Qué expresión podemos hacer? Tengo acceso aquí a todas las columnas que tenemos en esta tabla, y yo podría hacer cualquier operación que involucre esas columnas, un promedio, una multiplicación, una resta, etcétera. Entonces lo que quiero que haga es que multiplique lo que es la cantidad, ventas, cantidad por ventas, precio unitario, unique price. Ok, cierro paréntesis, y aquí ZoomX va a ejecutar la misma operación. Ok, va a ir recorriendo fila por fila y me va a permitir obtener el mismo resultado. Vengo y coloco en el informe la medida y veo los mismos valores. Ahora, a simple vista parece muy simple, pero ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de fórmulas que son iteradores? Estas fórmulas iteradoras, como tienen una estructura más robusta para poder agregar otras fórmulas, podemos combinarlas, por ejemplo, con filter, con all, con values, con un montón de fórmulas que son mucho más complejas. En este caso también podemos declarar variables que vayan ejecutándose fila por fila, y hay un sinnúmero de operaciones que podemos hacer con ZoomX. Ok, vamos a hacer una pequeña modificación para cerrar el video, donde sumemos las transacciones que tengan más de dos piezas. Ok, para eso voy a iterar simplemente de la misma manera en la tabla de ventas, pero voy a aplicar una condición adicional. Ok, voy a utilizar filter. Filter es un iterador, ok, igual que ZoomX, y filter tiene las mismas condiciones. Le pasamos la tabla y la expresión que se va a ejecutar fila por fila de esa tabla, pero necesitamos filtrar, reducir ese número de filas que hay en la tabla de ventas para poder obtener un número menor de filas y poder hacer la operación de multiplicar el precio por la cantidad. Ok, entonces lo que yo quiero aquí es que de la tabla de ventas, filter modifique y me devuelva un número menor de filas donde las ventas cantidad sean mayor a dos piezas. Ok, cierro paréntesis y agrego una coma para separar filter de ZoomX. Ok, voy a dar enter y esta cantidad se va a modificar. Bien, el valor ya no son 33
11.690.148, sino que son ahora 11.093.437. ¿Ok? Estas son una de las grandes ventajas que tiene el utilizar Zoom X. ¿Ok? Y bueno, hay muchísimos más ejemplos con los cuales podemos comparar. ¿Okay? No estoy dándote la indicación de que dejes de utilizar Zoom, porque al final digo, si solamente tienes que hacer alguna agregación de una columna, entonces no tiene sentido estar utilizando fórmulas tan complejas si solamente necesito sumar los valores de cierta columna. ¿Ok? Esto ya se amplía un poco más dependiendo de los requisitos que tengas en tu modelo de datos. Bien, espero que este video te pueda servir, y si te ha gustado, deja tu like, suscríbete para recibir contenido totalmente gratuito, y les dejo en la descripción el archivo para que puedan practicar con estas fórmulas, con Power BI, con el lenguaje DAX. Nos vemos en el próximo video. Chao.